la violencia contra la mujer es una realidad latente y lamentable en nuestro país, y la región La Libertad no es ajena a esta triste situación a la que estamos inmersos toda la sociedad, y por ello también cumple un rol fundamental cuando ya se efectúan las denuncias, la labor de los peritos psicológicos para determinar el grado de esta violencia en la vida de la mujer. Me encuentro acompañada del psicólogo Jaime Zabaleta. Bienvenido, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, señorita Berta, y estoy a sus órdenes para esclarecer este tema tan importante, ¿verdad? Él es perito psicológico, tiene experiencia en esto, y vamos a hablar de cómo se usan las herramientas de la psicología para determinar estos daños psicológicos en las mujeres cuando ya esto se ha judicializado, ya se realiza una denuncia, y también obtener, superar este problema, salir de este problema. Cuéntenos, ¿qué factores ustedes analizan en una mujer que es víctima de violencia? Sí, en primer lugar, los solicitantes de estos peritajes son o el Ministerio Público de la parte de las instancias legales, o a veces se hace peritaje de parte. Los peritajes de parte quiere decir que el abogado defensor nos solicitan a nosotros establecer este tipo de documento, que es un documento de prueba, probatorio. Nosotros nos enfocamos en dos áreas fundamentales. Uno, el tipo de personalidad que tiene la persona que es maltratada, violentada, y dos, si existe o no existe daño psíquico. Eso es lo fundamental para llegar a una conclusión diagnóstica. Es fundamental el tipo de personalidad de la persona maltratada para ver el grado de daño que puede impactar en ella esta violencia. Efectivamente. Hay un tipo de personalidad muy común en las personas que soportan por largo tiempo violencia física, que es la dependiente. Estas personas suelen perdonar constante y permanentemente. El maltratador, el violentador, cree que está en la razón, les hace sentir culpables, ellas no tienen ni herramientas ni capacidades suficientes de defensas internas psicológicas, tampoco goza con una red social adecuada, entonces la violencia se torna perseverativa y muy peligrosa, por cierto. Y esta actitud o personalidad dependiente, en este caso efectivamente con la pareja, con el agresor, ¿es un tema propio o ya es hereditario o se aprende en el hogar, o es un tema ya físico, más bien que uno viene predeterminado biológicamente para ser dependiente? Son patrones conductuales que van acumulándose desde la niñez. Aparentemente no se manifiestan inmediatamente, pero ya aparece un rasgo de esos patrones en la época del enamoramiento. O sea, ya estamos hablando de la adolescencia. Ahí se va a ver que son personas que hacen dependencia y llegan a enamoramientos muy fuertes, sufren mucho para separarse de una persona y tomar la alternativa de otra relación. Entonces ya ahí nos está dando algunos indicios. Son gente que esta acumulación de patrones conductuales se han realizado a partir del maltrato físico que también han recibido de parte de o la madre o el padre. También hay secuencias graves a veces de sucesos como la violación y como la amenaza a la vida durante esa etapa de la niñez, ¿no? Y es entonces remarcar esto, la influencia del impacto de la niñez, la importancia de cuidar a los niños para poder generar personas fuertes, tanto física como psicológicamente, ¿no? Efectivamente, lo que creemos los padres es distinto. Nosotros buscamos más bien hijos muy obedientes, y esa situación lo lleva pues a generar estos patrones conductuales. Dejamos que los hijos no tengan la capacidad de expresarse, de tener naturalidad, de tener espontaneidad, no solamente en el juego, sino también al momento que ya adquieren sus capacidades de expresión a nivel de juicios, de opinión. Entonces, eso es lo que los padres deberíamos motivar, estimular a que el hijo mantenga ya patrones de personalidad que se vean de que van a ayudarle a defenderse de la vida. Pero aquí entran en juego también costumbres, tradiciones o
o la cultura también arraigada, lamentablemente machista o de prioridad al varón, siempre se le da mucho más voz y voto en la vida del hogar o en sus decisiones propias, más independencia, y a la mujer siempre pues esta tendencia a ser dependiente o un poco más estar siempre al cuidado del hogar. Entonces estas culturas y tradiciones también podrían desencadenar en tener esta personalidad dependiente posteriormente y aguantar y soportar estos maltratos. Sí, son varios factores que se van sumando. Generalmente aparecen como cadenas generacionales. Usted lo ha dicho, ¿no? Este tipo de culturas de un hombre muy dominante y de una mujer servil aparecen desde los tatarabuelos, los abuelos, los padres, siguen en el hogar y continúan de una manera generacional. Se han notado también en algunos casos algunos rasgos que aparecen desde la aportación genética. Hay personas que vienen ya genéticamente con determinados predisposición para este tipo de personalidad. Sin embargo, cuando ingresan a la dinámica de un hogar sano, libre, todo eso es muy fuerte, muy potente. Domina inmediatamente y como que la persona no adquiere este tipo tan peligroso de personalidad. Muy bien, y ya en la práctica de los peritajes, de los psicológicos, ¿cómo ustedes lo realizan brevemente? ¿Cómo se ejecuta ya este trabajo con la persona víctima? Sí, tenemos nosotros una estrategia que lo vamos desarrollando a partir de instrumentos específicos. Y estos instrumentos van empezando con una entrevista, con la observación y luego después se toma test específicos que tienen que ver, ojo, con la personalidad y tienen que ver también con la dinámica del desarrollo ejecutivo que tenga la persona. Una vez que ha terminado esa evaluación, nosotros vamos a dar una opinión diagnóstica y vamos a saber si esta persona definitivamente tiene o no tiene el famoso daño psíquico, que son en 3 esferas: daño emocional, daño cognitivo y el daño laboral. Incluso afecta la parte laboral de la persona, porque su capacidad de dependiente lo hace de que sea extensivo hacia la parte social. Merma sus capacidades intelectuales, definitivamente, ¿no? merma, le baja la autoestima, no tiene una capacidad adecuada para desarrollarse con sus iguales, ¿sí? Tiene un perfil muy bajo muchas de las veces, o también es muy violenta. Y poniéndonos en todos los ámbitos también, ustedes en estos peritajes psicológicos pueden determinar la veracidad del testimonio de esta persona, en este caso de esta mujer que denuncia violencia psicológica, porque pueden darse casos también en que sea una denuncia falsa, ¿no? Entonces, ¿ustedes pueden determinar allí esta veracidad? Efectivamente. La veracidad ya se comprueba contrastando estos hechos con hechos anteriores, con denuncias anteriores, con una serie de mandatos que nos da el instrumento de veracidad del testimonio. Entonces, nosotros podemos determinar la calidad del testigo, porque cuando hay testigos con patología, en el caso de personalidades histriónicas o histéricas, tienden a un llanto interminable en el consultorio y no podemos continuar con la entrevista. Entonces ahí es cuando estamos deduciendo de que tal vez esté magnificando o minimizando los hechos ocurridos. Muy bien, entonces es importante para ya la labor ya penal, judicial, muy importante la labor de ustedes como peritos psicológicos. Sí. ¿Cuánto que no le solamente el peso a la investigación usted considera que tiene su labor? Perdón. ¿Cuánto de peso en la investigación usted considera que tiene su labor? En el nivel internacional, por ejemplo en Estados Unidos, es gravitante. El informe psicológico es muy bueno. Sin embargo, hay un contrapeso entre el informe psicológico de medicina legal oficial con el informe psicológico de la parte. O sea, la parte también puede contratar. Cuando se contrastan estos dos informes, vamos a deducir situaciones que son coordinables y otras que son rechazadas. Se refiere a la parte que denuncia, efectivamente. ¿No? Entonces puede dar a un debate pericial. El juez, que es perito de peritos, va determinando realmente ya si es que su veredicto final, ¿no?
Muy bien, qué interesante este tema también y qué trascendente y de coyuntura, lamentablemente, porque estos casos abundan, esos casos de violencia dentro de la familia y lamentablemente contra la mujer están incrementándose o poniéndose en evidencia en los medios de comunicación y son un tema latente y muy amplio que todavía queda mucho tema por hablar. Lo peor de todo es que aparece la psicopatía en algunos personajes que están actualmente casados y están sosteniendo esa personalidad psicopática encubierta. Esos son un peligro. Esos son los que matan a la persona. Son psicópatas que aparentemente brindan una imagen de bondad o Efectivamente. son inofensivos aparentemente. Inofensivos, ¿no? Detallistas, mucho más. Con otras personas se muestran muy amables, corteses, elegantes. Y estas personas son las que finalmente terminan... Y no media ahí la cultura, nada. Pueden estar en cualquier tipo de persona, incluso religiosos. Hay otro tema ahí muy interesante para hablar en otra oportunidad. Cierto. Y bueno, también aprovechar para me comentaba que también está postulando para el Colegio de Psicólogos, para el decanato, también se animó a participar en este ámbito. Sí, resulta de que viendo las carencias que tiene nuestro colegio, de un momento a otro decidimos postular un grupo de profesionales al decanato. Yo lo estoy encabezando, soy Jaime Zabaleta Díaz y encabezo la lista número 1, juntos con otros profesionales de psicólogos, ¿no? Muchas gracias al psicólogo forense Jaime Zabaleta, estuvo aquí con nosotros en UPAO Noticias.